Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural, desde acá, Pontiac, Michigan. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema que es de verdad, súper, súper interesante y que nos interesa conocer a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque yo creo que a todas nos afectó la pandemia, me incluyo. Yo creo que muy poquitas, yo creo que no sé si sean demasiado muy poquitas a las que no les haya afectado de cierta manera, pero el COVID, la pandemia, nos trajo muchos problemas emocionales. Y como en este programa hablamos de balance y el balance no nada más es balance físico, sino mental, hay que tener un balance en la salud física y mental. El día de hoy traigo un tema demasiado interesante, se los digo de manera personal, y para eso traje a mi psicóloga personal, Sabrina, que está aquí con nosotros. Sabrina ya la había tenido aquí en otras ocasiones hablándonos de otro tema que es su fuerte, pero yo le dije, Sabrina, por favor, tenemos que hablar de este tema que nos interesa a todas las personas. Yo creo que no nada más las personas hispanas que nos están escuchando, sino a todas las personas del mundo. Bueno, la presento nuevamente. Sabrina, ella es psicóloga y educadora en diabetes, se ha especializado en el área de la psicología de la salud, trabajó 5 años en la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, da consultas privadas acompañando procesos de salud y enfermedad, ansiedad, depresión, problemas de peso, trastornos de alimentación, ha sido facilitadora en formación de educadores en diabetes en la Ibero y en la Universidad de Guanajuato y también ya está certificada en psicología alimentaria. Así es que, Sabrina Galván, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucy, un gusto, muy bien, gracias por la invitación y un gusto estar aquí y esperemos que el programa de hoy pueda ayudar a las personas que nos escuchen, ¿no? A saber un poquito más de esto y a saber que no estamos solos en lo que esta pandemia nos generó, porque somos muchos los que compartimos este sube y baja emocional que hubo Así durante es, la pandemia. así es, así es. De verdad, uno decía, ay, no, tenía uno miedo, ¿no? Primero era mucho miedo a lo desconocido, ¿no? Porque no sabías qué era lo que estaba pasando, una pandemia, así se oía así como que muy feo, ¿no? Pandemia y problema mundial y que nos encierran y el miedo a enfermarte a mí me entró el pánico de que alguien de mi familia se enfermara y que mi familia que vive lejos de mí, ¿no? Porque yo vivo en Estados Unidos, mi familia, mis papás, mis Mm. hermanos viven en Estados Unidos y pues mucho miedo ante pues sí, para enfermarse, ¿no? Hablábamos de la salud física, nos importaba Sí. mucho la salud física, pero después empezamos a ver cuántos problemas emocionales. Yo te pongo nada más de ejemplo mío. Yo entré en crisis existencial, por eso fui a dar con Sabrina, consulta privada online, porque yo acababa recién de mudarme de país, entonces para mí fue doble crisis, o sea, el cambio de país, ¿no? Mudanza, nuevo país, adaptación, cuando apenas estaba medio empezando a adaptarme cuando pandemia, ¿no? Y luego yo también vi muchos problemas, sobre todo con una de mis hijas, ¿no? Que entró como con problemas de pánico y de ansiedad. Yo creo se estragos de todo el miedo que ocasionaba la pandemia, ¿no? El miedo. Pero cuéntanos, tú como psicóloga, ¿qué opinas? ¿Qué secuelas emocionales nos trajo y nos siguen trayendo, ¿no? Nos sigue trayendo la pandemia. Claro, Lucy, y lo que dices nos sigue trayendo, porque no es como que ya pasó, ¿no? De pronto, esto que mencionabas hace un momentito es súper importante. Cambios, adaptación, cosas inesperadas, eventos inesperados. De pronto un día empezamos a ver noticias de que en otro país, en otro continente, estaban sucediendo cosas y de pronto veíamos a los asiáticos con cubrebocas y de pronto empezamos a ver estos trajes como de astronauta que todo el mundo usaba allá, que en las cajas de los supermercados hacían filas afuera y en las cajas estaban cubiertos por completo y lo veíamos muy lejano.
¿no? Y si era como, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Será cierto o no será cierto? Cuando el bichito cruza el continente, ¿no? Y entonces empieza a ver un caso acá, los primeros aquí, los primeros en Estados Unidos, los primeros en México, creo que aún ahí todavía no nos caía el 20 de lo que iba a suceder. Y entonces lo visualiza uno lejano. Cuando vemos algo en el otro, sí, de pronto nos cuestionamos qué haríamos nosotros, pero no es lo mismo. Cuando de pronto en mi vida personal, en mi rutina, con mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, ese bichito vino y se metió también, ¿no? Fue algo increíble, e impresionante, porque es algo que no vemos. Y con la salud mental y emocional, luego nos sucede algo parecido, no lo vemos y a veces no lo creemos. Y entonces este bichito no era algo que podíamos ver tangible y palpablemente, pero estaba generando estragos impresionantes y causó un sinfín de muertes, lamentablemente, y empezamos a sentir lo que tú decías ahorita, miedo. Híjole, dicen que fulanito se enfermó o que fulanito tiene un primo, un hermano, un vecino, un tío, un pariente que enfermó, que estuvo hospitalizado, que si los pulmones se volvían rígidos, se acartonaban, y eran tantas historias que escuchábamos que empezamos a caer en un miedo. Y ese miedo, cuando se nos activa por ahí el botón de pánico y de alerta, nuestro cerebro funciona de diferentes maneras ante ciertos estímulos y cuando hay una situación que nos genera estrés, nos genera miedo, la parte del cerebro que se activa es la amígdala, que es como, yo les explico que es como si se encendiera una sirenita ahí adentro del cerebro así de peligro, peligro, ¿no? Y entonces como vamos a ponernos alertas y cuando el cerebro se pone y activa el botón de pánico y está en esa sensación de alerta, hay cambios fisiológicos, es que no es solamente los pensamientos, hay cambios fisiológicos y de pronto empieza el cuerpo a decir, a ver, necesitamos estar listos para huir, si necesitamos huir, para pelear, si necesitamos pelear. Así de maravilloso como es el cerebro y nos ayuda a controlar y regular todo, no tiene la capacidad de visualizar si el riesgo es un riesgo real, si el peligro o el miedo es real, o si de pronto es mis pensamientos son los que me están haciendo sentir ese miedo y esa sensación de riesgo, sean pensamientos, sea que alguien me está acechando, sea que voy caminando por la calle y de pronto veo un perro que viene ladrando y gruñendo y me va a atacar, cualquiera de estas situaciones me van a generar el botón de alerta. Es más, incluso situaciones que me dan gusto y felicidad. Una novia que está inmensamente feliz porque se casa este fin de semana, trae encendido el botón de alerta y de pánico. Y no es que esté asustada, bueno, tal vez un poco, pero no es que esté asustada, es que así reacciona el cerebro ante estímulos estresantes. Cuando vimos que llegó y que cruzó el continente y que de pronto un día, sin más ni más, nos dicen, se tienen que quedar encerrados en casa. ¿Mm? El botón de alerta se quedó encendido, se quedó trabado, como cuando se aprieta la teclita de algo del teclado de la compu, de un control de televisión y se queda ahí trabado. Y nos mantuvo así por muchos meses. No había vacunas, no sabíamos si iba a haber cura o no, nos tenían encerrados, nos tenían con cubrebocas. ¿Te acuerdas las caretas? Al principio era cubrebocas, caretas, estos trajes de astronautas, nos tocó ver muchos memes en donde de pronto había quien iba con un disfraz de dinosaurio al súper, quien iba de pronto con un garrafón puesto en la cabeza, miles de estrategias que empezamos a buscar para poder salir, porque aparte necesitábamos seguir comiendo, seguir nutriendo a nuestra familia, seguir trayendo dinero a casa. Esta pandemia nos vino a traer movimiento en todas las áreas de la vida. Y lo decías hace un ratito, seguimos con las secuelas, porque no ha terminado por completo, ¿no? Ahorita ya nos ponen que hay otra variación y que entonces ya viene uno nuevo y que entonces, afortunadamente hoy lo vivimos ya de una manera más tranquila, pero en aquel momento fue, yo no sé si tú te acuerdes o quien nos está escuchando, traten de recordar la primera vez que volvieron a salir.
¿Mm? Yo entré en Esa. crisis. La primera vez que salí, llegué llorando, estresada, porque habían viejito, aquí en Estados Unidos como que nunca fue tan estricto el uso del cubrebocas como en México. Y ya sabes, como que hasta eso veo la diferencia que los mexicanos son bien obedientes y acá no, aquí entran, en Estados Unidos yo veía mucho como que división política, ¿no? Los que eran de un partido eran los anti máscaras, anti vacunas y los otros eran los, o sea, exageradamente. Pero la primera vez que yo salí, porque duré meses, te juro, como 3 meses sin salir, yo pedí el súper y 3 días antes para que me llegara. Pero yo llegué llorando así de la crisis existencial porque yo veía viejitos, viejitos en el súper, muy viejitos, y había gente joven sin cubrebocas y yo, es que los viejitos, ¿cómo puede haber personas tan inhumanas, Ya sé. irresponsables, tan soberbias, egoístas, que no piensan en los demás? Bueno, no, o sea, fue trauma, ya no quería volver a salir. Fue horrible. Ya sé, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando les sucedió algo parecido, ¿no? Yo, de la misma manera que tú, la primera vez que fui al súper, iba yo con el carrito y desde que entré y agarré el carrito, ya sabes, me ponía gel, las manos se partían de tanto gel que se ponía uno, con tanto miedo que uno tenía del contagio. Y entonces también recuerdo la primera vez, evitaba el pasillo, iba así, de pronto veía que venían dos personas y yo decía, no, me lo brinco, yo voy por el que está vacío y casi llegaba, me quitaba esa ropa, me ponía otra ropa, era todo un ritual que cada una de nuestras familias fue adoptando de manera distinta, pero con algo en común, el miedo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Y me voy a brincar un poquito como para ir conectando con qué queda después de... ¿Mm? Imagínense vivir con el botón de alerta encendido durante meses, aun cuando ya empezábamos a salir. Nos dejaron a los niños en casa. Y este es un tema bien importante. Tú nos compartías de tu hija. Yo les podría compartir algo similar pasó con mi hija. Tengo una hija de 11 años y algo muy similar nos sucedió con ella cuando regresó a clases. ¿Mm? Durante el tiempo de resguardo, pues aparentemente todo tranquilo, pedíamos frutas y verduras a casa, pedíamos súper a casa y entonces era como, ok, no estábamos tan expuestos. El rollo fue cuando empezamos a intentar regresar a la vida cotidiana y tal vez mi esposo y yo ya salíamos, pero ella todavía no. Los niños no regresaron a la escuela. Desde los chiquititos de preescolar hasta niveles de secundarias, preparatorias, no regresaron a la escuela. El regreso a la vida cotidiana, si pudiéramos llamarle así en un principio, ahorita creo que ya estamos más todos como otra vez regresando a, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Pero al inicio fue, sobre todo para los más pequeños en casa, todo un reto, porque si a nosotros como adultos nos generó miedo el pensar en un contagio, a los niños que de pronto les mandamos el mensaje de ir a la escuela es peligroso en este momento, porque en algún momento sí lo fue, pero duraron casi 2 años estando en casa todo el tiempo y no convivían con los otros niños y no estaban en el salón de clase y no estaban en situaciones en las que se sintieran expuestos. Cuando regresan a clase y empiezan otra vez con la rutina, hubo niños que lo tomaron súper bien y se pudieron relajar y pudieron disfrutar, pero a otros niños, como me comentabas ahorita con tu hija, con mi hija y con muchos más, de pronto se volvió un foco, si el botoncito estaba prendido, se disparó la ansiedad a todo lo que da. Y pequeños que jamás en la vida habían tenido ansiedad por ir a la escuela lo empezaron a manifestar. Pero ojo, algunos al inicio del regreso a clases. Hoy en día seguimos recibiendo y atendiendo a personas que están con situaciones de ansiedad, ataques de pánico o depresiones post pandemia, todavía estando en pandemia, pero post toda esta parte del encierro y de los cambios, porque aparte de los cambios que hubo en quedarnos en casa, yo algo que les digo mucho es, pasamos por muchos duelos, ¿no?
La pandemia nos trajo muchos duelos. El primero, perdimos nuestra libertad momentáneamente. Esa libertad de poder ir a donde yo quiera, de salir y entrar a mi casa sin sentir miedo, la perdí de un día para otro y me la quitó un bichito que ni siquiera he visto, ¿no? Entonces, es como la incertidumbre, el miedo, sí, pero la tristeza y el enojo, que vienen también como parte de un duelo por la libertad que perdí. El control, Lucy, el control que perdimos sobre la situación, el que de pronto esto nos hiciera sentir, híjole, no lo puedo controlar, no puedo hacer nada, ni siquiera quienes le saben a esto están ahorita logrando una vacuna, una cura, se está muriendo más gente. Creo que a todos nos tocó alguna vez escuchar acerca de una pérdida de alguien que tuvo una pérdida cercana, ¿no? Un hermano, un amigo, un tío, un abuelito. Y entonces, entre esto de miedo, enojo, tristeza, los duelos, si yo perdí mi libertad, pero hubo alguien que perdió un trabajo, ¿m? Hubo alguien que perdió el poder ir a la escuela y a todos sus amigos. Pensemos en todos nuestros pequeños en casa. Hubo alguien que perdió físicamente a un ser querido. Hubo alguien que perdió la condición de salud que tenía antes de la pandemia y que entonces quedó con secuelas respiratorias muy importantes y que entonces su calidad de vida se vio disminuida. Hubo alguien que pasó miedo e incertidumbre porque alguien en casa enfermó y logró salir, pero esa montaña rusa de emociones que vivimos durante este tiempo no es como, ah, ya pasó y ya, no pasa nada. Ojalá funcionara así. Pero de pronto, a veces, así como cuando hay una pérdida física de alguien y hay duelos retardados, de pronto después de meses llega el duelo. Les comparto una historia alguna vez, un pacientito pequeñito, llega a 6 años y me dicen es que murió su tortuga. ¿M? Y entonces, desde que murió su tortuga, no quiere comer, no duerme bien, está muy triste, en la escuela ya no juega. Y entonces empezando a explorar un poquito, caemos en cuenta que 6 meses antes muere su abuelito y su abuelito era para él una figura súper importante. Pero cuando muere el abuelito, aparentemente él continuó. ¿M? Porque su mamá estaba muy dolida por la pérdida de su padre. Y entonces, de alguna manera, este pequeñito sintió que no podía romperse porque entonces mamá se iba a romper más, ¿no? Entonces fue como, ok, no puedo. Pero cuando muere su tortuga, se rompe emocionalmente hablando. Y entonces no es que su tortuga fuera más importante que su abuelito, fue un duelo retardado, que esta muerte, esta pérdida de esta segunda figura de amor para él, le reactivó esto que no se había realmente procesado. Y hoy nos sigue pasando algo similar. De pronto alguien dice, es que no sé por qué, empecé a tener ataques de pánico. ¿M? O sea, si todo está bien, ni siquiera la pandemia me dieron, ¿ok? Pero de pronto nos vamos hacia atrás y decimos, ok, es que todo ese miedo, toda esa angustia no se procesó o no se trabajó. Y hoy viene algo, un evento inesperado, una noticia en donde tienes incertidumbre y eso reactiva este otro miedo y entonces ¡puf! Se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Perdimos nuestros espacios en casa, ¿no? De pronto éramos toda una familia conectados, uno en un lado, otro en otro, otro en otro, otro en otro, otro en otro. Perdimos como nuestros espacios propios y claro que eso también nos pegó. Perdimos muchas cosas. Ahora, pareciera que lo recuperamos y cuando nos dicen, pueden volver los niños a la escuela, pueden volver los papás a trabajar, podemos volver a la vida cotidiana, de pronto es, espera, me costó casi 2 años adaptarme a esto y ahora cómo me vuelvo a adaptar a esto otro, ¿no? Incluso a las cosas padres. Yo lo comentaba hace poquito con mi hermano, ¿no? Fuimos a su casa con mi hermano y mi cuñada, estábamos ahí, decíamos, es que nos desacostumbramos a esto. O sea, traíamos un ritmito de, sí, al menos cada 15 días nos vemos en casa de uno de otro. Y después de pandemia
nos ha costado trabajo otra vez retomar esa rutina social que antes teníamos porque nos adaptamos a no tenerla, pero es súper importante que podamos incluirla en nuestra vida, que no nos quedemos con algunas costumbres de pandemia, ahora que ya tenemos más control sobre esto, ahora que estamos la mayor parte de la población vacunados, que a la mayoría nos dio en algún momento de todos estos picos que ha habido y rebrotes, y que sabemos que con cuidados y atenciones vamos a estar bien y que podemos regresar a lo cotidiano, que necesitamos regresar a eso cotidiano y que si de alguna manera nos sentimos todavía con mucho miedo. El otro día me tocó ver, yo iba manejando y me tocó ver cruzar la calle a una persona, no sé si ella estaba en ese momento enferma o no, pero traía cubrebocas, traía careta, traía guantes. En estos tiempos en donde ya casi nadie trae cubrebocas, ¿no? Más que en lugares cerrados de pronto algunos, y entonces me quedé como con la inquietud y ahí iba yo pensando así como, ¿estará enferma y no quiere contagiar? ¿O seguirá teniendo miedo de contagiarse, ¿no? Y damos por hecho que ya pasó, pero ahí están esas secuelitas que quedaron, que pueden ser, me volví más ansioso, me volví súper escrupuloso para la limpieza y entonces ahora limpio absolutamente todo, todos los días y desinfecto y desinfecto y desinfecto. Y de pronto alguien puede decir, no sé, me volví más malhumorado después de la pandemia, me volví como más callado, me volví menos social. De pronto mi niño o mi niña tiene también como estas ideas obsesivas de la limpieza, mi adolescente, mi niño, de pronto tiene como un poco de rechazo a las actividades sociales, cuando antes de pandemia estaba inscrito en todos los equipos de la escuela y le encantaba ir, y ahora es, no te quieres meter, no quieres hacer esto. Habrá que preguntarnos qué tanto eso está siendo una secuela de la pandemia y cómo podemos ayudar a que desde el más pequeño hasta el más grande de casa pueda irse incorporando poco a poco desde el disfrute a la vida y no desde el miedo, ¿no? A lo que puede pasar. Estamos expuestos dentro y fuera de casa a que algo suceda, ¿no? Pero el miedo, las dos reacciones que tiene el ser humano ante el miedo son o de huida o de paralizarnos. El miedo nos puede paralizar y nos podemos estar perdiendo de cosas maravillosas por el miedo a un bichito o decir, ¿y si sale otro bicho y yo no lo conozco? Y luego nos hablan de la fiebre del mono, ¿no? Y nos empiezan a decir que hay un brote de tal cosa en tal lado y que hay un brote, y ya quedamos como tan asustados que es como, no puede ser. O sea, creo que ya no me voy a quitar el cubrebocas jamás en la vida, creo que ya no voy a viajar, no voy a salir de vacaciones, no voy a ir. ¿Cómo hacemos para que se desactive el botoncito de alerta? Se va a activar cuando lo necesitemos, pero que no se quede pegado, de tal forma que yo me sienta en peligro todo el tiempo y que si detecto que alguien más pequeño en casa o alguien adulto en casa después de pandemia vive todo el tiempo así, o demasiado sobresaltado, o de pronto muy aislado, o de pronto como muy a la defensiva, o de pronto como muy evasivo, o de pronto súper escrupuloso con la limpieza, como les decía, es, ok, tal vez sea un foquito rojo de, ok, no es que los pulmones se acartonaron y necesite oxígeno, no es que el COVID dejó una secuela física en esta o esta persona, es qué secuelas emocionales pudo haber dejado en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Ay, no, sí, súper interesante, Sabrina. Fíjate que, y cada persona lo vivió y lo asimiló de diferente manera, ¿no? Yo, por ejemplo, a pesar de haber llegado a este país y de que soy súper abierta, súper sociable, súper flexible, no, o sea, fue tanto el miedo porque siempre he sido una persona ansiosa, preocupada, y mi marido también, entonces entre los dos, bueno, o sea, no queríamos salir ni que, casi que ni asomarnos a la puerta, ¿no? Al principio yo creo que fue muy, muy, muy fuerte. Ya después, poco a poco, fíjate que acá en Estados Unidos yo lo veía, ¿no? Con mis amigos, familiares, lo que posteaban en las redes sociales.
acá en Estados Unidos se vivió un poco diferente, como que fuimos un poco más libres antes, ¿no? Por ejemplo, los Ujú. niños regresaron a la escuela a los 6 meses, o sea, siempre Sí. hubo escuela, pero, por ejemplo, nosotros decidimos tenerlos en casa, o sea, por el miedo, ¿no? Decía mi esposo, es que qué Ujú. necesidad, o sea, ¿para qué los vas a exponer? Y yo pensaba, es que también los niños necesitan socializar, ¿no? Sí. Fíjate que me contaba una conocida que es maestra de la prepa, decía, porque en México, ¿no? O sea, te digo, acá como que sí, los niños regresaron antes que Ujú. que la gente a trabajar. De hecho, mi marido sigue en casa, que es eso Ujú. algo que también a muchas mujeres que vivíamos en Sí, nuestra casa, que éramos amas de casa y de repente el marido está en la casa, fue así como, ha sido, y yo lo he platicado con muchas amigas, muchas, ha sido muy fuerte. De repente sí. era tu espacio, tú eras libre en tu casa de hacer las cosas y de repente llega una persona y está ahí, o sea, no está fácil la convivencia, digo, ha sido todo un proceso, yo he sabido de personas que incluso hasta se divorciaron en pandemia, Sí. ¿no? Entonces ha Mm. sido difícil, pero los niños, yo por ejemplo veo mucho a los niños que dejaron de socializar, ¿no? Claro que es un proceso que poco a poco a mis hijos les costó, a la grande menos trabajo, a la mediana fue a la que le costó mucho trabajo. Precisamente ahorita que mencionaste el del niño de la tortuguita, mi hija también perdió a su perrita en pandemia. Entonces imagínate, Mm. Mm. claro, o sea, Sí. ahorita me capté, ¿no? Dije, claro, o sea, lo que escuchaba, las muertes, el virus y todo, y de repente se muere la perrita que era su adoración, pues claro, a lo mejor Por en ese supuesto. momento no lo procesó y por eso después tenía sus problemas de ansiedad, ¿no? Que de repente estaba en la gimnasia y que no podía respirar, o sea, cosas así que fue después de que había muerto la perrita, hace muchos meses atrás, ¿no? Entonces, Ujú. qué importante es atenderte de cualquier situación que tengas, ¿no? O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, porque la gente cree que ir al psicólogo es así como que, ay, qué pena, van a decir que estoy loco. No, o sea, el psicólogo es de verdad una herramienta que deberíamos de tener todos, o sea, así como ir al dentista cada 6 meses, deberíamos ir cada mes al psicólogo, nada más para checar cómo estamos, pero Sí. a muchos de verdad nos afectó de diferente manera. Por ejemplo, en el caso de los que iban a trabajar, hubo quienes extrañaban ir a la oficina y hay quienes pues les gustó estar en casa, ¿no? Porque tienen otras libertades, otras oportunidades. Ujú. Mi marido es lo que me dice, es que yo no veía a mis hijos, o sea, yo ahora los veo cuando llegan de la escuela, cositas así. O sea, Claro, y desayunábamos todos juntos, ¿no? De pronto era cada quien en su computadora y luego nos reuníamos, desayunábamos y otra vez cada quien a su computadora. exacto. Entonces, híjole, sí, a cada quien le fue diferente, pero hay quienes debemos detectar estas situaciones y pedir ayuda, o sea, pedir ayuda para poder, como dices, ¿cómo lo dijiste? Como sanar o como Ujú. Procesar. procesar Ajá. eso, procesar. Primero Ujú. aceptar, porque mucha gente le Así cuesta es. trabajo aceptar que tenemos un problema, ¿no? De, oye, sí, es ansiedad. O sea, hay gente que dice, no, ansiedad, yo jamás, depresión, no, jamás. O sea, cada quien lo vive de diferente manera. Y qué importante es aceptarlo, procesarlo y poder, pues, incluso sanarlo, ¿no? Y Sí. salir de ese problema. Por supuesto, Lucy, que es bien importante, que no nos hace débiles, ¿no? No es como, híjole, ¿cómo yo no voy a poder si tanta gente lo vivió como si nada pasara? Tú lo decías muy bien ahorita, somos distintos, todos traemos herramientas distintas, creencias sobre la salud diferentes, vivimos esta pandemia de forma distinta, como bien lo decías, hubo familias que se unieron más, hubo familias que no toleraron estar todo el tiempo juntos en casa, situaciones en donde había violencia, en donde había peleas dentro de casa, entre hermanos, que de pronto se volvió no soportable y fragmentaciones de familias. Y entonces fue una etapa llena de duelos, duelo con duelo, lo decías ahorita con tu hija, ¿no? Perdió una perrita, más había perdido el poder ir a la escuela. Perdiste tu espacio, ahorita que nos compartías, ¿no? Es como, este era mi espacio y lo perdí y ahora como proceso que durante un tiempo vamos a estar así.
llena de duelos y los duelos se pueden volver duelos patológicos cuando no lo logro resolver y que entonces llego a la etapa de aceptación después de haber pasado de la negación, la tristeza, la negociación, el enojo, poder llegar a la aceptación. Muchos de pronto podemos seguir enfadados con la pandemia si tuvimos una pérdida muy fuerte, si el duelo que tuvimos fue muy fuerte, tanto que tal vez todavía no lo hemos podido procesar y a muchos se nos pudo quedar trabado el botón de pánico y vivir con un estado de ansiedad constante que no nos deja estar tranquilos. No hace mucho recibí un paciente con un trastorno de ansiedad y sin saber qué le estaba pasando, ¿no? Y de pronto era, es que no sé qué me pasa, o sea, me hablan y brinco, ¿no? Decía, y de pronto voy manejando y pitan y brinco y me tengo que orillar porque todo el tiempo estoy así. Y entonces nos fuimos hacia atrás y efectivamente también tuvo una pérdida muy significativa y muy importante durante la pandemia. Y los niveles de ansiedad llegaron hasta acá y el cuidado que tiene todavía hoy en día es extremo, ¿no? Es como pasan 5 minutos y otra vez se pone gel y pasan 5 minutos y otra vez se pone gel. Claro, el botón de alerta se trabó y para destrabarlo a veces necesitamos ayuda. Y sí, los psicólogos no estamos para, voy a decirlo tal cual como la gente lo dice, ¿no? No, no es para los locos, ¿m? No es para quien no puede, no es para el que no tiene recursos, es para todos. Así como el médico, nos duele algo y vamos al doctor, si emocionalmente sentimos, traemos un malestar que tal vez ni siquiera identificamos de dónde viene, pero que ahí está. Los psicólogos podemos acompañar en un proceso para que podamos encontrar qué es lo que está sucediendo, analizar, checar, poder adquirir herramientas, poder dejar cosas que a veces no son nuestras y traemos ahí cargando, poder procesar y asimilar lo que nos sucedió y poder ver hacia adelante. Yo siempre les digo, vida solo hay una, al menos consciente esta, ya dependiendo de las creencias que cada quien tiene, que si nos vamos a un lado nos quedamos y demás, pero consciente es esta. Y está en nuestras manos vivirla lo más plenamente posible. Y la psicología, el acompañamiento psicológico es una herramienta que nos puede ayudar justo para eso. Así es. Ay, Sabrina, pues me da muchísimo gusto que hayas podido estar el día de hoy con nosotros. Espero que los que nos están escuchando les haya servido mucho esta información. Pues la verdad es que es muy interesante saber todo lo que nos trajo la pandemia emocionalmente. Yo creo que tocamos unos, pero puede haber otras cosas que igual y más problemas que quizá nos quieran compartir. Escríbanos al teléfono o al mail del radio si quieren comentarnos de qué otra manera fue que les afectó la pandemia. Pero bueno, pues ya saben, en cuanto a cuestiones emocionales, están las psicólogas, psicólogos, para apoyarlos. Y bueno, también se vale también buscar estrategias. En mi caso, yo estaba con mi terapia, pero también encontré en la meditación también una super ayuda a aprender a Así respirar, a es. meditar. O sea, hay muchas maneras de autocuidarnos, ¿no? Pero bueno, pues Sabrina, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado mucho este programa, tanto como a mí. ¿Te parece si nos dices dónde te pueden contactar las personas que estén interesadas? Claro que sí. Gracias, gracias Lucy. Un gusto la invitación y un gusto compartir con ustedes. Les proporciono mi teléfono, es 477-852-4983. Podemos vernos de manera online. La virtualidad, creo que algo que nos dejó bueno la pandemia es eso, que rompimos fronteras y que podemos enlazarnos a distancia. Ajá. En Facebook y en Instagram me encuentran como psicóloga Sabrina Galván y por ahí quedo a sus órdenes. Y muchísimas gracias, Lucy, por la invitación. No, gracias a ti, Sabrina. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Pues bueno, yo me despido recordándoles también mis redes sociales, Balance y Sazón por Instagram y Balance y Sazón _ by, by Luz, LUZ, en Facebook.
También en YouTube pueden encontrar las entrevistas, para que vean el video de las entrevistas que hemos hecho aquí en Radio Centro. También es Balance y Sazón por YouTube. Así es que bueno, pues yo me despido deseándoles toda la felicidad y salud que se merecen. Recuerden que es muy importante tratar de tener una vida con balance. Y balance, siempre recuerden, balance con salud física y salud mental, emocional, es muy importante, como lo que hablamos el día de hoy. Y no olviden también tener una vida con mucho sazón. Así es que bueno, pues me despido, los espero aquí próximo lunes a la misma hora y pues le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto.